Hola, hola, bienvenidos todos a nuestro canal Benoist MBTV, el canal de los presidentes de Mauricio Benoist, donde todas las semanas estamos compartiendo entrevistas y más que entrevistas, conversaciones con propósito, donde hablamos tanto en desarrollo personal como desarrollo empresarial. Esta semana nos acompaña nuestro amigo Fernando Cárdenas. Él hace parte de la comunidad de Mauricio Benoist en cuanto a los másteres y es nuestro invitado el día de hoy. El tema, dale sentido a tu vida. En algunas ocasiones nos pasa que no le encontramos sentido a lo que hacemos, a lo que nos sucede a nosotros, lo que estamos pensando, las ideas que tenemos, no le encontramos ese sentido. Y hoy vamos a profundizar en este tema. Fernando Cárdenas es profesional en educación y formación con una experiencia de más de 10 años. Adicional a esto, él forma parte del equipo de coach de Mauricio Benoist, donde se prestan sesiones de coaching personal a todos los másteres que hacen parte de esta comunidad. Es uno de los adicionales de los plus que tiene la marca Mauricio Benoist para todos los másteres de esta comunidad. Fernando tiene por más de 8 años experiencia en consultoría en empresas enfocada en el área de tecnología y mejora de procesos. Adicional a esto, él brinda sesiones de coaching 1 a 1 personal y también a equipos de trabajo. Mi amigo Fernando Cárdenas, muy pero muy buen día, bienvenido. Hola Fred, buen día. Gracias por la invitación. De verdad para mí es un placer estar acá contigo y compartiendo con todos los másteres que se conectan y bueno, con el público en general también, que desean de una u otra manera tener más conocimientos, más aprendizaje y están justamente en esa mejora continua. Sí, señor, claro que sí. Es uno de los trabajos que tenemos que hacer todos los seres humanos y es el trabajo de mejora continua, ¿no? De estar creciendo, de estar evolucionando como personas y en la parte profesional también. Es encontrar tanto el propósito, el objetivo, ir mirando y en este buscar de cuál es mi propósito, yo qué hago, en algunas ocasiones emprendemos, nos empleamos en algo, hacemos muchas cosas, pero llegamos al punto en que no le encontramos sentido a eso que estamos haciendo y como diría Melendi en una canción, siento que no hago parte de este mundo y hay una confusión que se genera en muchos momentos y en muchas personas. Por eso el tema de hoy es darle sentido a tu vida. ¿Por qué darle sentido a tu vida, Fernando? Mira Fred, ¿por qué? Porque como tú lo comentaste al inicio en la presentación, yo doy sesiones de coaching a los másteres, a todos los másteres de la marca y adicionales a personas externas. Y algo que me he dado cuenta bastante es que la gente, las personas vienen por un tema de que no tienen sentido, no saben lo que hacen, o sea, por qué hacen lo que hacen y no le encuentran un rumbo. Simplemente están reaccionando a X situaciones, pero no están dándole un sentido. Entonces me animé a dar esta parte de conversación contigo para justamente darles luces. Sabemos que en coaching no podemos decirle a las personas o a los clientes qué hacer. Lo único que podemos hacer es guiarlos para que el cliente o el coachee se dé cuenta a través de una conversación reflexiva. Entonces, dado que no estamos en sesión de coaching, lo que podemos hacer es sí darles luces más o menos por dónde encaminarse. Obviamente es un proceso como todo. Nada va a suceder de la noche a la mañana. Entonces, la persona o el cliente o el MB, el máster que está conectado, tiene que entender primero que este es un proceso. Y como proceso va a llevar o va a requerir bastante esfuerzo de su parte. Entonces, es por eso que he llamado a esta conversación contigo, dale sentido a tu vida, justamente por ese tema. ¿Y por qué? Porque las personas que van a sesiones, cuando dicen que no encuentran un sentido a su vida o una razón, tú te das cuenta que cómo van emocionalmente. O sea, están desmotivadas, el comportamiento es nulo, las cosas que hacen simplemente lo hacen por obligación más porque realmente quieren hacerlo. Entonces, esto espero que a todos los másteres, a todos los que se conecten, les sirva como una luz o una guía en ese proceso de descubrimiento. Sí, Fer.
en muchas ocasiones nos pasa, ¿no? Queremos que como no encontramos esa luz, ese direccionamiento, empezamos a buscar, a preguntarle al mundo, ve, ¿yo qué hago? O empezamos a hacer las cosas que los demás hacen porque vemos que al otro le va bien, el otro consiguió esto, entonces, venga, lo que hay que hacer es esto, pero tampoco le encontramos sentido, de pronto el resultado no es el que esperamos, no se dan las cosas como queremos y volvemos otra vez al inicio, no le encontramos sentido a las cosas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo temas que no son los nuestros, que no nos gustan, que no es mi pasión, que no es lo que yo quiero hacer y genera confusión. Y en muchas ocasiones podemos durar años en eso, ¿no? Moviéndonos de un lado al otro porque no le encontramos ese sentido. Pero Fer, para las personas que nos están viendo, lógicamente como lo decías, no es una sesión de coaching. En una sesión de coaching yo puedo encontrar muchas respuestas a esa cantidad de dudas y confusión que yo tengo. Por eso es maravilloso esto dentro de la comunidad de Mauricio, tener ese equipo de coach que nos van direccionando. Porque amigos, los coach necesitamos coach, así como los psicólogos necesitan psicólogos, porque siempre necesitamos estar aclarando ideas, pensamientos, creencias, bueno, todo esto que nos rodea. Las personas que nos están viendo, que son másteres de la comunidad o no son másteres, ¿cuál sería el primer paso para yo empezar a decir, venga, ¿cómo hago yo para encontrarle sentido a mi vida? ¿Por dónde deben empezar ellos? ¿Hacia dónde se tienen que ir? ¿O cuál sería la recomendación inicial? Vale, Fred, algo muy cierto que acabas de comentar. Por ley universal tenemos a que todo espacio vacío tiende a llenarse, por ley universal. Y justamente lo que me ha dicho, a veces las personas lo llenan simplemente por llenar ese espacio y lo llenan simplemente justamente por ocupar el espacio, pero no con algo que realmente quieren hacer. Entonces hay que revertir un poco ese tema. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué luces les puedo ir dando? Lo primero, lo dije al inicio, es entender que es un proceso. No es algo que va a suceder de la noche a la mañana. O sea, tienen que tener disciplina, esfuerzo y disponibilidad de tiempo, obviamente, para poder realizarlo. Pero algo que sirve bastante, Fred, sería definir los miedos. O sea, primero identificar dónde estamos, definiendo los miedos. Y esta es una herramienta que, por ejemplo, lo comenta Tim Ferriss en una conferencia que lo hizo. Entonces, cuando tú defines tus miedos específicos, a qué le temes, o sea, bien detallado, puedes hacerte una segunda pregunta. ¿Qué puedes hacer para evitar que suceda a eso que le temes? O sea, primero define el miedo, el que tú tengas, ya sea profesional, personal, ¿vale? Luego, vas en búsqueda de qué puedes hacer para evitar que eso suceda, ese miedo suceda. Y tercero sería, si en caso sucede, ¿qué puedes hacer para minimizarlo? Entonces sería empezando por eso, definir qué es a lo que temes. ¿Por qué? Porque muchas personas, como te dije al inicio, no saben por qué hacen lo que hacen. Y un gran impulsor por eso es el miedo. O sea, tengo miedo, ejemplo nada más, tengo miedo a no generar ingresos para darle a mi familia. Por ende, me voy a un trabajo porque lo necesito. No lo quiero, pero lo necesito. Mi miedo es uno y me ayuda y me hace reaccionar a ir a buscar, ejemplo nada más, ¿no? Un empleo de, no sé, 10 horas, 12 horas. Entonces yo identifico el miedo. Sería el primer paso. Nuevamente recapitulo. Defino a qué le temo. 2, ¿qué puedo hacer para evitar que suceda? Y si sucede, ¿qué puedo hacer para minimizar las consecuencias? Ese sería 1. 2, sería ¿qué beneficios tienes o qué beneficios obtienes si dejas de hacer eso? Tengo miedo, ¿qué beneficios estás obteniendo? Y el tercero, de acuerdo a lo que comenta Tim Ferriss, es ¿qué pasa si yo dejo de hacer eso que tanto temo? ¿Cuáles son las consecuencias en 6 meses, 1 año o 2 años? El plazo que tú le pongas. Te pongo un ejemplo nuevamente, recapitulando el tema del trabajo. Normalmente las personas no están a gusto en su trabajo, quieren salirse, ¿ok? ¿Cuáles son las consecuencias de no salir? Por ejemplo, en 6 meses, ¿cuáles son las consecuencias? Lo defino. En 1 año, ¿cuáles son esas consecuencias de no salir? Y lo vas definiendo. Eso, por ejemplo, sería un gran impulsor para poder empezar a entender que algo tienes que hacer. No sé qué, yo soy sincero, cada persona es distinta, pero algo tienes que hacer. Ese sería definir el miedo.
Y algo que comentaste, Fred, también es el tema del propósito. Yo siento que es muy, muy, muy importante ese tema del propósito, que creo que es crucial, pero se malentiende o hay una confusión entre el propósito, objetivo, pasión. Hay una mezcla, o metas, ¿no? Metas, objetivo, propósito, pasión. Entonces hay una confusión bastante. Yo podría decir que el objetivo, o sea, tendrías que plantearte un objetivo también. Uno, define mis miedos. Ok, ¿qué no quiero? Crucial. Ahora ve por lo que sí quieres, que viene a ser tu objetivo. Recuerda que el objetivo tiene que ser en positivo, tiene que ser medible, alcanzable y temporizado. En tanto tiempo, quiero lograr X cosas. Entonces, definir tu miedo. Y para esto, a los másteres que están presentes y a todo el público les recomiendo una herramienta que se llama Goal Mapping, que es básicamente mapeo de objetivos o mapeando objetivos. Ahí justamente voy a hacer más adelante una sesión en vivo acerca de eso, cómo elaborar objetivos. Aprovechando que ya como acaba el año, sabes que cada inicio de año siempre nos ponemos objetivos. Desafortunadamente a la semana lo dejamos, algunos, pero en inicio de año como que nos motiva a plantearnos objetivos durante todo el año. Es así, pero por aquí razón lo dejamos. Entonces esta herramienta que se llama Goal Mapping nos va a ayudar justamente a establecerlo y en el tiempo lograr, sea lo que sea tu objetivo. Sí, señor. Perfecto, Fernando. A todos los que se conectan siempre les digo, tengan papel y lápiz. Nuestros invitados nos comparten y nos regalan métodos, procesos y herramientas del coaching. Fernando nos acaba de hablar de alrededor de 3 herramientas del coaching. Porque la primera, la que nosotros nos ayuda a identificar nuestra pasión, vocación, eso que amamos, eso que muy bien sabemos hacer y que el mundo necesita, es el Ikigai. Es una herramienta del coaching que nos ayuda mucho a empezar a tener clara esa razón de ser en la vida. Otras 2 herramientas que alcancé a percibir por allí, una es Grow y la otra es Smart, con la que empezamos a trazarnos metas muy claras, objetivos muy claros en eso que queremos hacer o en eso que muy bien sabemos hacer. Y la última herramienta que nos compartía Fernando de Goldmat, o sea, hay varias herramientas allí que un coach, repito, no es un terapeuta, no es un psiquiatra, no es un psicólogo, es una persona que trabaja con personas, valga la redundancia, mentalmente sanas y que utiliza todas estas herramientas del coaching para ayudar a las personas a encontrar esas metas y a encontrar esos objetivos. Así que muchachos, papel y lápiz, gracias a la tecnología este video lo pueden regresar, lo pueden repetir, pero siempre hay que tomar apunte e ir llevando la secuencia de las herramientas y los pasos que nuestros invitados nos están compartiendo. Fer, para esto, yo siempre digo, cuando usted reconoce que tiene una necesidad en algo que le hace falta o que desea o que quiere solucionar, lo primero es reconocerlo, ¿no? Se ha dicho por allí, si lo reconozco ya tengo el 50% de la solución a ese problema, a ese reto, a esa situación por resolver, como mejor la llamemos y que nuestro cerebro la absorba de la mejor manera, es reconocerlo. Y usted nos hablaba de encontrar nuestros miedos, pero también vemos que hay personas que les da miedo reconocer los miedos, o que no quieren reconocer los miedos, o que ese miedo lo quieren ocultar porque es que yo no tengo miedo, es que a mí eso no me da miedo. ¿Quién dijo miedo? Como dicen por allí normalmente, y ya en esa parte nos estamos limitando para poder avanzar, ¿no? Eso no nos deja avanzar. ¿Hay alguna forma o cómo empezar a encontrar cuáles son esos miedos que yo tengo? Mira, yo siento y creo firmemente que el miedo como tal no se va a ir. O sea, siempre somos seres humanos y sí, y eso obviamente por la historia siempre vamos a sentir miedo. Y acá lo que te recomiendo, tú que me estás viendo, máster o público general, es que si bien tienes miedo, te pongo un ejemplo, y te pongo un ejemplo personal, ¿vale? Mío. Voy a ser recontra sincero, ¿ok? Y eso que se va a grabar, ¿vale? Mira, yo recuerdo que o sea, yo personalmente temo viajar en avión, ¿va? Pero
yo siempre me decía, ¿no? O sea, ¿cómo se sentirá estar en un avión? Y mi idea era esa, o sea, yo estaba lleno de este tipo de información. Mira, ¿qué tal si estoy en el avión, algo pasa y qué queda? Pues el avión se cae y no hay de otra, no hay salvación. Muero, no hay de otra. Y ese era mi mente, ese era mi temor. Y si te das cuenta, Fred, el miedo no es volar. Aquí no le encanta viajar e irse a otro país y conocer. Volar es bonito. El temor no era ese, el temor era que el avión se caiga. Ese era el temor real. El otro simplemente era lo pongo como entre comillas, una excusa. Entonces, ¿qué hice yo? Dicen que la información reduce el riesgo y también reduce el miedo. Entonces empecé a buscar información acerca de vuelos, qué tan seguro es viajar en avión. Y me di con la sorpresa de que el avión es el medio más seguro. En comparación, por ejemplo, de los carros, de los autos, hay más posibilidad de que tengas un accidente en auto que un avión. Entonces, ese tipo de información obviamente a mí me da seguridad y me da confianza. Entonces, rodéate de este tipo de información. Otra herramienta, ponle un miedo al costado de ese miedo, un miedo más grande. Ejemplo, en mi ejemplo personal, temo volar, temo viajar en avión. Ese era un temor, ok, pero más miedo me daba no ir. En ese tiempo fue una capacitación de Mauricio en Cancún. Más miedo era no estar en esa capacitación que fue en Cancún. O sea, el miedo de avión está acá, en un nivel X. El miedo de no estar en ese lugar, aprender y conocer a Mauricio, estaba acá, era más grande. Entonces, si le pongo en comparación y lo escalo, entonces, ¿qué te da más miedo? O volar, o en mi caso, o volar, o no estar presente en la capacitación y conocer a Mauricio en Cancún. Para mí ese fue más grande que volar. Y lo hice, viajé, no pasó nada, me ves acá. Y eso obviamente me da más confianza, me da más seguridad para los siguientes vuelos que pueda tener. Entonces, dos herramientas sencillas. El primero es, te comenté que le pongas un miedo al costado. El segundo es, busca información que te dé seguridad y certeza. Eso es clave, creo yo, ¿no? Como repito, la información reduce el riesgo y también reduce el miedo. Pero siempre vamos a tener miedo. Eso de que no, una persona que no tenga miedo no existe. Siempre vamos a tener miedo. El punto es qué hago con eso. Es correcto. Súper estas herramientas y muy fáciles de aplicar en nuestras vidas, porque lo que decías, Fernando, de no buscar información o el desconocimiento a X situaciones, nos lleva a equivocar, a no hacerlo o a perder. Yo lo veo mucho en el coaching deportivo. Yo hago coaching con muchachos que practican diferentes deportes. Y lo que encuentro es que ellos no saben en muchas ocasiones qué estrategia aplicar, cómo va a ser la prueba realmente muy completa. Y entonces al final ellos pierden o se quedan atrás porque no tienen claro qué es lo que tienen que hacer. Entonces se quedan atrás para ver los otros competidores que hacen y simular lo que ellos están haciendo. Y ahí es donde pierden. Y es por falta de conocimiento, de tener clara cómo es la prueba. Y eso que nos acabas de decir es muy real. Cuando yo no sé cómo funciona algo o qué pasa, pues eso me lleva a sentir muchos temores, ¿no? Pero es falta de información o de llenarme más. Y me gustó mucho la de colocar un miedo mucho más grande. Esa está súper porque sí, nos moviliza la acción, ¿no? Nos vemos obligados a que, sí, esto me lleva. Ese ejemplo con Mauricio está poderoso. Darle sentido a mi vida, encontrar ese sentido. En esa es la entrevista, la conversación que estamos teniendo hoy con Fernando. Y es de empezar a direccionarnos y a buscarnos. Fernando, para yo encontrarle sentido a mi vida, debería ir a un terapeuta, a un psicólogo, buscar un coach que me direccione, o yo puedo empezar yo mismo a encontrarlo. Digo, yo tengo 40 años, he hecho cantidad de cosas, pero siento que no lo encuentro. Yo solo puedo continuar buscando a ver si consigo, o debería buscar ayuda, levantar la mano y pedir ayuda. Fred, yo siento que en la búsqueda de darle sentido a la vida es descubrir el propósito. Y lo digo descubrir antes de crear. O sea, también después de crear, pero yo siento que es descubrir.
No buscarlo, es descubrirlo porque ya lo tienes, solo que aún no lo ubicas, pero es descubrirlo. Y lo puedes crear también, pero previo a la creación lo descubres. Yo sí creo, por ejemplo, de que todos, y tú lo dijiste al inicio, hasta los mismos coaches necesitan de un coach, los mismos psicólogos requieren de un psicólogo, porque no estamos solos. Yo entiendo que de repente una persona que no se encuentra o se encuentra perdida, por así decirlo, se sienta sola o solo. Eso lo entiendo, porque lo he visto y me ha pasado. Personas que me dicen, me siento solo, no sé qué hacer, estoy perdido, tengo tanta edad, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí viene la depresión. Una de las personas que yo admiro bastante es Steve Jobs. Mira, el tema del propósito va por el que no necesitas tener la edad correcta o soy mayor de 30, menor de 20, entonces no encuentro mi propósito y estoy mal. Steve Jobs lo encontró a los 18 años, cuando fundó su empresa, y se dedicó por el resto de su vida a ello. Bien por él. Hay personas que llegan a los 30 y todavía no lo descubren. Hay personas que llegan a los 40 todavía, 50, 60 y aún no lo descubren. Y está, no digo ni que está bien ni que está mal, sino que están viviendo su proceso. ¿Qué puedes hacer para descubrirlo más pronto? Hay pedir ayuda, como tú dijiste, levantar la mano. Pedir ayuda es lo más sensato, creo yo. O sea, obviamente eres consciente que algo te falta, entonces pides ayuda. Hay personas los coaches que te pueden ayudar, o psicólogos, como lo mencionaste también. El punto es pedir ayuda. Segundo, prueba. Prueba X cosas que te gusten. Jobs también decía, por ejemplo, hay una palabra que Jobs siempre decía, conecta los puntos o connecting the dots. ¿Qué significa? Que en tu vida tú vas a tener experiencias y vas a tener aprendizajes y vas a tener conocimiento. Ejemplo, y le pongo ejemplo a Jobs. Él cuando estaba en la universidad, él dejó la universidad, dicho sea de paso, para crear su empresa. Pero cuando estaba en la universidad se daba cuenta que la carrera que llevaba no le gustaba. Él era como pérdida de tiempo. Entonces él tomó la decisión de dejar la universidad. Pero antes de dejar la universidad, ¿qué hizo? Fue a cursos y a talleres que le gustaban. No a lo que estaba en su currícula o los profesores le decían, asista a tal clase, no. Iba a lo que él quería. ¿Y a qué iba? Dibujo, cosas así de arte. Y empezó al tema de caligrafía, cosas así, porque a él le gustaba e iba. No era parte de la currícula, simplemente iba porque y como iba a dejar la universidad, dijo, no, pues si voy a retirarme, entonces voy a ir a clases que me gustan. Ok, perfecto. Eso es una experiencia, ese es un conocimiento, ese es un aprendizaje. Le sirvió en el futuro para crear las fuentes letras en lo que hoy es la Mac o las computadoras Apple, laptop apps, Apple. Entonces, esa experiencia le sirvió no en ese momento, sino más adelante. Tú tienes que tener la seguridad y la confianza de que la información que tienes en algún momento te va a servir. Ojo. Y cuando Jobs decía conectando los puntos o conecta los puntos, se refería a que conectes tu conocimiento, conectes tu experiencia y conectes todo tu aprendizaje para que lo utilices en el presente. De alguna forma lo vas a utilizar. Y para eso tienes que tener fe de que te sirve lo que estudiaste, lo que experimentaste, bueno, te lo pongo así, lo que sufriste, lo que ganaste, lo que perdiste. De una u otra forma te va a servir más adelante. Tienes que tener la seguridad de que así va a ser. Y prueba. Hay algo que siempre decimos, y también en negocios, prueba y error. Prueba. ¿Te gusta algo? Pruébalo. Te vas a descubrir que de repente al mes y medio, 2 meses ya no te gusta, cámbialo. No pasa nada. Y poco a poco, o en el transcurso vas a darte cuenta a qué te quieres dedicar o ese propósito que quieres descubrir. Pero si no pruebas nada, ¿cómo te vas a dar cuenta? Esa es la pregunta, ¿cómo te vas a dar cuenta? Es correcto, en estos días veía un video de Mauricio Benoist donde hablaba justamente de eso, de ir probando para ir encontrando nuestro propósito. Pero muchachos, creer en nosotros, creer en nuestros dones, en nuestras capacidades, levantar la mano, pedir ayuda, cómo hago y probar para ir conociendo. Yo les pongo este ejemplo, digamos lo mío y descubro que así como Fernando, la educación, la formación, el acompañamiento, el acompasamiento a alumnos, digo, eso es lo mío. Pero de repente me voy a dictar clases a la secundaria y no me gusta.
Entonces debe ser en la universidad, ya profesionales. Y tampoco le encuentro sentido. Resulta que lo mío era con niños. Es un ejemplo que coloco. Entonces sí era la formación, sí era la educación, pero de pronto me estaba direccionando a los niveles educativos distintos a lo que realmente a mí me gusta. Pero que no nos pase como aquel pediatra que no le gustaban los niños. Es una historia que he contado en algunas partes, ¿no? Y generalmente nos sucede a la mayoría de humanos. Y Fer, ya para terminar, ¿qué recomendaciones, qué tips le podemos dar a los másteres y a las personas que nos están viendo para encontrar ese propósito, ese sentido a la vida? Buena pregunta, Fred. Mira, te comento una frase bastante conocida de Platón que decía, conquistar al enemigo es fácil, pero conquistarse uno mismo es ahí el trabajo. Es una frase que también lo comenta Mauricio muchas veces. Pero ¿qué significa conquistarse uno mismo? Pues significa conocerse a uno mismo a nivel emocional, a nivel comportamiento, a nivel conducta. Si tú sabes o si te conoces realmente cómo eres y cómo reaccionas, pues vas a saber qué prefieres, qué quieres evitar, qué te gusta, qué no te gusta y por dónde ir en el descubrimiento de tu propósito. Otra cosa que también recomiendo es que muchas personas están en la búsqueda o en el descubrimiento de el propósito, y lo pongo entre mayúsculas. O sea, si no es un gran propósito, entonces no lo voy a hacer. Muchas personas dicen eso. Y no es el gran propósito, es solamente tu propósito, sea lo que sea, o signifique lo que esto signifique. Entonces, no por el tema de que, ok, voy a descubrir un propósito, pero tiene que ser tan grande que impacta a millones. No necesariamente. Tiene que ser tu propósito tuyo. Para empezar, tiene que ser tuyo, no del otro, no de la otra persona, tuyo. Entonces, cuando lo descubras, poco a poco vas a poder impactar, porque el propósito no necesariamente se trata de ti, se trata de otros. A diferencia del objetivo, el propósito se trata de otras personas. Y lo comentaste muy bien, Fred, cuando hiciste alusión al Ikigai, por ejemplo, la razón de ser. Entonces, el propósito no trata de mí, trata de otros. Entonces, serían las dos recomendaciones: conócete y no busques el gran propósito, solamente busques el propósito. Con que sea tuyo es más que suficiente. Listo, perfecto, excelente, Fernando, maravilloso y mucho contenido de valor hemos recibido el día de hoy. Muchachos, como siempre, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Presidentes Mauricio Benoist, en TikTok como Presidentes MB. Fernando, para todas las personas que quieren profundizar un poco más, de pronto conversar contigo, hacerte algunas preguntas, ¿dónde te pueden encontrar? Tus redes sociales. Me encuentro tanto en Facebook como en Instagram como en TikTok, en las tres de igual forma, como Fernando Cárdenas Oficial, tal cual. Así me pueden consultar, podemos conversar, agendar sesiones quizás de 1 a 1 y yo encantado de poder trabajar con ustedes. Recuerden que los másteres, aprovecho para hacer cherry a esto, todos los másteres, los que se han certificado como Mauricio en certificaciones de pago, tienen sesiones gratuitas de coaching. No tienes que pagar absolutamente nada, solamente tienes que agendar. Entonces, si eres máster, aprovecha esta oportunidad que te está brindando la marca MB o Mauricio Benoist. Perfecto. Fernando Cárdenas Oficial. Va. Listo, Fernando Cárdenas Oficial. Y si tú quieres hacer parte de la comunidad MB, síguenos en nuestras redes sociales, allí estamos compartiendo información de todas las actividades que hace Mauricio Benoist, que hacemos los presidentes, los cursos que ya están en Hotmart que los pueden adquirir, cursos gratuitos que estamos haciendo, los MB Connect de todos los meses donde tenemos un invitado, compartimos contenido de valor por Zoom. Hacemos actividades todo el tiempo y en el mes de diciembre del 2021 estamos en el lanzamiento de nuestro libro y para el próximo año vienen muchas actividades de la comunidad de Mauricio Benoist. Así de que muchachos, dejen sus comentarios, síganos en nuestras redes, dale like, comparte y nos vemos en la próxima con otra conversación con propósito. Chao, chao y hasta la próxima. Un abrazo.